Éxodo capítulo 30. Este estudio lo titulamos La adoración y la oración. ¿Y por qué? Bueno, porque el altar del incienso que se encontraba en el lugar santo es descrito en las escrituras por primera vez en la Torá, en este capítulo. Quizás, y bueno, no se había descrito anteriormente, quizás por el hecho de que lo que representa es el momento en que la adoración al Eterno se manifiesta mediante la quema de este incienso, con el propósito de que el Señor reciba todo lo que representa el servicio sacerdotal en este entonces, como olor grato que percibe el Padre, ¿ok? El concepto etimológico aquí es muy importante, el concepto etimológico de la palabra incienso, porque encierra en sí mismo la importancia de lo que en aquel entonces implicó el acto de quemar el incienso, como lo que hoy en día representa convertir en fragancia agradable al Padre el hecho de sacrificar adoración en espíritu y en verdad. Por eso es fundamental que tú y yo podamos comprender que cada vez que escuchamos una adoración, cada vez que nos disponemos a alabar a Dios, lo hagamos desde nuestro espíritu y con una convicción real de lo que estamos alabando, de lo que estamos cantando, de lo que está saliendo de nuestra boca, pero esto ya como una consecuencia de toda una vida, de toda tu vida que está siendo expresada simple y sencillamente en este canto, en esta alabanza que tú le haces al Eterno. Porque el principal concepto y manifestación de tu alabanza y que es agradable a Dios es tu obediencia, es tu observancia, es tu servicio a partir y ¿en qué consiste tu servicio? Pues bueno, en la obediencia de su ley. Así es que por favor acompáñenme sus Biblias ahí en el capítulo 30 del libro de Éxodo. Desde el versículo 1 vamos a leer, dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Si se dan cuenta, entonces el altar del holocausto, los holocaustos de los sacrificios, y este altar del incienso eran en su alma del mismo material, de madera de acacia. Y dice, de acacia lo harás, su longitud será de un codo y su anchura de un codo será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor, y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, y sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Verso 5. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante del Señor por vuestras generaciones. Es decir, la palabra aquí, rito, tiene que ver con mandamiento. No nos vayamos con un concepto equivocado, un contexto equivocado. Aquí está hablando del mandamiento. En este caso, los sacerdotes estarían allí para quemar el incienso cada vez que ellos iban a encender las lámparas del candelero, de la menorá. La relación bíblica que guarda este altar con la oración a Dios, nosotros la encontramos en muchos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, uno de los más característicos es Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis en sus Biblias, por favor, capítulo 8, versículos del 3 al 4. Dice,
Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aquí vemos una representación muy clara de lo que significan tus oraciones, de lo que está, a dónde están siendo llevadas tus oraciones, siempre que tu vida sea de obediencia, de arrepentimiento, de regresar al Padre, y sin importar que tengas errores, que te equivoques, sin importar tu condición de pecado por causa natural de la carne, tus oraciones son aceptas, pero por causa del Hijo, por causa de Yeshua. Por esa razón puedes orar, debes orar con toda la confianza y con toda la convicción. En el Evangelio de Lucas se relata el momento preciso en que el sacerdote Zacarías fue visitado por el ángel para darle el mensaje del nacimiento de su hijo, que sería llamado Juan el Bautista. Zacarías fue abordado en ese momento por el ángel justo cuando se encontraba frente al altar del incienso. Acompáñenme a Lucas capítulo 1, por favor. Vamos a recordar este momento en el que este sacerdote es visitado por el Señor. Ahí, a partir del versículo 8, Lucas 1 de los versículos 8 al 11. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Ya te diste cuenta? Por esa razón es importante que relacionemos, no puede estar el tema y lo que representa el incienso como este humo que sube al Eterno y lo que representa con las oraciones de los santos, las oraciones de Israel en todo el mundo. Porque justo en este momento, en este pasaje nos damos cuenta que el propósito de este incienso lo conocía el pueblo y el pueblo se encontraba fuera del templo orando. Ellos sabían perfectamente que tenían esta convicción muy clara de que sus oraciones serían recibidas por el Eterno. Y esto es maravilloso. Este momento justo es impresionante. ¿Por qué? Porque este acontecimiento de alguna manera representó el restablecimiento de lo que se le conoce como los 400 años de silencio. Que esto es un periodo de tiempo entre el último libro del Antiguo Testamento, que es decir, Malaquías, y el Nuevo Testamento, por el que fue anunciado precisamente pues el nacimiento de este mensajero. Malaquías habla de este mensajero que abriría camino. Y en el Nuevo Testamento, este mensajero comienza a preparar el camino. Y recibe aquel que fue anunciado, que fue profetizado, a Yeshua. Así de que este silencio, como lo vemos, después de 400 años fue interrumpido cuando el ángel se encontraba al lado del altar del incienso, en el momento en que todo el pueblo estaba orando al Padre, como si fuera una muestra de la respuesta de Dios a las oraciones de los santos que clamaban por la restauración de todas las cosas. Y bueno, la función de Aarón como sumo sacerdote en su momento representa la obra profética de Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, que al llevar a cabo el servicio de la quema del incienso, simbolizaba la labor de intercesión que hoy realiza Yeshua en el tabernáculo celestial como nuestro sumo sacerdote, del orden de Melquisedec. Esta función en los cielos que hoy ejerce Yeshua es en base a las oraciones de los santos, las oraciones del pueblo de Israel, de entre las naciones que sacrifican incienso en oración y adoración al Padre.
y que resulta un olor grato, agradable delante del altar en los cielos, pero por causa de Él, por causa de su justicia. Por ello es importante la oración del pueblo, entendiendo que nuestras oraciones son recibidas como un incienso delante de Dios, pero por cuanto que creemos en Yeshua y vivimos conforme a sus mandamientos, porque de otra manera nuestras oraciones simplemente ni siquiera serían escuchadas. Proverbios capítulo 15, versículo 8 dice lo siguiente: el sacrificio de los impíos, es decir, como si fuera la oración de los impíos, es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es gozo. El contexto es el mismo, el contexto es la forma en cómo que unos y otros se dirigen a Dios, pero unos mantienen su calidad de impíos, de transgresores de la ley, y aún así se dirigen al Padre. Por eso es abominación al Señor. Pero hay otros que su condición es distinta, que delante de Dios son rectos. Las oraciones de todos ellos es un gozo para el Señor. Éxodo 30 y versículo 9 dice: no ofreceréis sobre el incienso extraño. Esto es bien interesante porque vamos a ver un pasaje de las Escrituras en donde se da esto, y aquel que llevó a cabo que ofreció incienso extraño sufrió la lepra como castigo de Dios. Acompáñenme ahí en sus Biblias a Segunda de Crónicas, capítulo 26, por favor. Capítulo 26. Vamos a leer de los versículos 14 al 20. Dice: y Uzías, que era el rey de Israel, preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas grandes, piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Aquí fue el problema. Cayó sobre él la soberbia, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Fíjense, era el rey de Israel, estamos hablando del rey. Dice verso 17: y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes del Señor, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón. Aquí nos estamos dando cuenta que si el mandamiento dice la Escritura: no quemarás incienso extraño, no tiene que ver en realidad, no tenía que ver en ese momento solamente la composición. Era importante, sí, la composición, pero no era lo único, sino quién lo quemaba, quién estaba ofreciendo el incienso. Lo mismo sucede hoy en día. Es importante que tu incienso sea agradable delante de Dios, porque de otra manera constituye un incienso extraño. Dice verso 17: y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes del Señor, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Aquí está la razón. La consagración que ya estudiamos, que ya analizamos en qué consiste y lo que repercutía. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Dios. Es decir, se va a cumplir el propósito que buscas. Entonces Uzías, tendiendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira
y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso, exactamente ahí. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque el Señor lo había herido. Imagínense, ya en ese mismo momento haber sentido un dolor terrible por causa de esta lepra. En los capítulos anteriores ya hemos analizado la diferencia entre el sacerdocio que fue determinado por Dios para servir en el templo y en el tabernáculo, y por otro lado el reino de sacerdotes y gente santa al que fue llamado a constituirse todo el pueblo de Israel como pueblo del Señor. Sacerdocios distintos, con enfoques distintos y propósitos divinos ambos, pero distintos. Así es que si ya comprendimos que de ninguna manera podemos suplantar el sacerdocio levita en ninguna de sus funciones ni sus beneficios, podemos imaginar lo abominable entonces que es para Dios el hecho de que hoy se difunda la falsa doctrina de que aquellos que enseñan la palabra de Dios ocupan el lugar de los levitas. Esto no es así. Es algo tan terrible ante los ojos de Dios que en este caso podemos ver con toda claridad lo que sucedió con este rey de Israel. Que a pesar de ser un rey, jamás Dios consideró que un rey podía ejercer actos que fueran exclusivos de los sacerdotes. Por ello resulta indispensable desechar la doctrina en el sentido de que el rey David en su momento fue considerado también un sacerdote. O peor aún, sus hijos. Y esta es una enseñanza de influencia rabínica. Mucho cuidado. Obviamente no te lo dicen así, pero hay que leer, hay que estudiar, hay que conocer también qué es lo que enseñan para estar apercibidos. Con ese propósito, no para que lo recibas. Es una enseñanza de influencia rabínica que lamentablemente se encuentra muy dispersada hoy en día en las llamadas raíces hebreas, los movimientos de las raíces hebreas. Y es una pena, porque al final de cuentas, como lo hemos comentado en otras ocasiones, poco a poco se fue convirtiendo en una religión más. Y continuamos en el versículo 9 de Éxodo 30, dice: ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Era un altar especial para el incienso exclusivamente. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación. Aquí sí hay algo en común, también tenía cuernos. Es decir, ¿se recuerdan lo que vimos? Que representan los cuernos del altar de los holocaustos, de los sacrificios. ¿Qué representaba? Poder. Este poder que tiene muchas implicaciones. Aquí también, imagínate lo poderoso que puede ser en un momento dado las oraciones de los hijos de Israel. Y lo hemos visto en el estudio de del libro de los Hechos que estamos teniendo en las tardes. Hemos visto cómo es que efectivamente las oraciones de las congregaciones, de los congregantes, de los creyentes en Yeshua, eran escuchadas por Dios y Dios obraba en consecuencia. Muy importante. Verso 10 una vez más: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo al Señor. Esto se refiere al día de la expiación, Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote debía tomar la sangre y ponerla sobre los cuernos del altar del incienso para limpiarlo y santificarlo. Y esto lo confirmamos en Levítico. Acompáñenme por favor a Levítico capítulo 16, de los versículos 18 al 19. Dice: y saldrá al altar que está delante del Señor y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro
y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. De todos los muebles del santuario, se pudiera considerar que el arca y el propiciatorio, que estaba con el propiciatorio, era considerado como, podría considerarse como de mayor importancia en santidad por encima del altar del incienso, solamente el arca. Esto podría significar la importancia que Dios le dio al propósito del altar. Es muy importante lo que representa el altar y la importancia que el Señor le dio. Así es de que esa importancia hoy podría representar o reflejarse en la misma importancia que Dios le da a las oraciones de su pueblo, hoy en día. Versículo 11. Habló también el Señor a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Señor el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Aquí estamos hablando del dinero del rescate, del dinero de las expiaciones. Ahorita vamos a analizar esto. Este mandamiento conlleva un requisito que salvaguardaba la vida de los israelitas. Es muy importante esto. Y la falta de cumplimiento de este mandamiento, conforme a su propósito, en su momento llevaría a cumplirse esta advertencia. Porque dice, para que no haya en ellos mortandad. ¿Sí? Es decir, que habría mortandad en el pueblo en caso de no observar el mandamiento, como fue lo que sucedió en el caso del rey David. Acompáñenme, por favor, ahí en sus Biblias a 2 de Samuel. Vamos a ver este acontecimiento terrible, pero que de alguna manera, pues pues sí nos habla de esta transgresión que llevó a cabo David, pero que fue provocada, fue generada. Por ejemplo, vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 24, desde el versículo 1, pero en este caso, lo que en un momento, el versículo, perdón, permítame un segundito. Recuerden que el libro de crónicas, los libros de crónicas con los libros de Samuel casi son muy análogos. Solamente que en la redacción que tenemos en diversas traducciones cambia. Por ejemplo, este mismo evento es descrito en Primera de Crónicas, capítulo 21. Solamente para leer el versículo 1, para que se den cuenta de la implicación de lo que sucedió con David en ese momento y podamos entender lo que vamos a leer en 2 de Samuel. Acompáñenme ahí rápidamente sus Biblias, Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Dice: volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Lo que estamos leyendo aquí puede entenderse como si en un momento dado hubiese sido Dios mismo quien le está provocando que cometa este pecado. ¿Ok? Porque era una transgresión a final de cuentas. ¿Ok?
Y dice, segunda de Samuel 24, versículo 1, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Qué versión estás leyendo? ¿Perdón? Es que no coincide con lo que... No, perdón, estoy leyendo ahorita Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Sí, estoy... Ok. Segunda de Samuel es la primera que leí, perdón. ¿Sí? Ahorita estoy leyendo Primera de Crónicas 21. Ahí sí dice Satanás. Por eso, perdón, me confundí la cita. Ahorita acabo de leer Primera de Crónicas 21. Por eso les dije, acompáñenme aquí, vamos a leer el primer versículo. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Y cuando leemos segunda de Samuel 24, versículo 1 dice, volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Lo que estamos viendo aquí claramente es cómo es que Satanás es un instrumento de Dios para cumplir sus propósitos divinos. En este caso vamos a analizar que el propósito de Dios era reprender a David. Y junto con David, obviamente, en su pecado de David, trajo como consecuencia la mortandad de muchos israelitas. Ahora sí, vamos a leer 2 Samuel 24, ahí a partir del versículo 1. Solo quise hacer esta comparativo de este primer versículo para que se den cuenta de cómo es que en la escritura tenemos que ir analizando diversos pasajes, pero que no hay contradicción, pero para poder entender cómo es que Dios actúa. Y dice versículo 2, y dijo el rey a Joab, general de Israel, del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel donde Dan estaba, desde Dan hasta Beersheba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, fíjense, está tratando de que reflexione, dice, añada el Señor tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Lo que Joab le estaba recordando a David era el mandamiento que estamos viendo aquí en Éxodo acerca de la prohibición que hizo Dios. Dice, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Hatzi, y de allí a Danjaan y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beersheba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Fíjense cuánto tiempo se tardaron para hacer el censo. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David al Señor, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra del Señor al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho el Señor, 3 cosas te ofrezco.
O sea, tú elige. Te, tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que vengan 7 años de hambre? ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Imagínense, le estaba dando el Señor 3 opciones para ser reprendido. Verso 14. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano del Señor, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Habló en plural, es decir, habló del pueblo en general, a pesar de que en un momento dado pues fue él quien cometió este error. Verso 15, y el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beersheba 70,000 hombres. Imagínense, 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel le dijo del Señor estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo al Señor, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, imagínense que David vio al ángel a punto de destruir Jerusalén. Dijo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar al Señor en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado el Señor. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar al Señor, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor al rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, el Señor tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Esto que dijo David es importantísimo. ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente de un sacrificio. Iba a llevar a cabo sacrificios en este altar. Recuerden lo que representa el altar, lo que se hacía en el altar, los sacrificios, los animales que estaban muriendo en ese momento, representaban holocaustos, representaban ofrendas, etc. Y la representación general de todo esto era que aquel que llevaba a cabo esta ofrenda era como si se entregara a sí mismo al Señor. Entonces, ¿cómo iba a suceder esto si todo iba a ser regalado? Es en ese contexto. Porque cuando David habla así, de que no iba a ofrecer un sacrificio que no le cueste, de repente se van por otro lado. Es en ese contexto. El contexto del sacrificio, no tendría ningún propósito entonces estos holocaustos, estos sacrificios en este altar que iba a hacer David, porque estaba representando la aflicción de su corazón precisamente y el querer hacer una alianza, enmendar su error, pedir perdón por esta situación que sucedió. Tenía que costarle a él
pero no en cuestión de dinero. Imagínense, era el rey. ¿Realmente crees que se estaba hablando de cuánto le iban a costar unos animales ahí? Claro que no. El costo del que habló era en el quebrantamiento, en la aflicción de su alma. Ese era el costo que estaba hablando David. Que lo que en un momento habían sido de sus propios animales, pues bueno, ya era causa de él. Y lo que haya costado la tierra además. Pero eso era consecuencia pues era el rey, finalmente. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata y edificó allí David un altar al Señor y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. ¿Ya te diste cuenta? Entonces sí, tendría propósito, cumpliría el objetivo. Y el Señor oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Por eso, lo que se contaba de acuerdo al mandamiento eran las monedas de plata para evitar la plaga. Este mandamiento que recibió que recibió Israel con respecto a el dinero del rescate. ¿Okay? Este mandamiento constituyó un impuesto que a partir de entonces sería un impuesto anual para los servicios del templo, y las escrituras registran que Yeshua cumplió con este mandamiento. Acompáñenme a Mateo capítulo 17, los versículos 24 al 27, por favor. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dieron, perdón, Y le dije, perdón, sí. Ok, verso 25, y él dijo, sí, no, perdón, 2 dracmas, y le dijeron, vuestro maestro no paga los 2 dracmas, hablando de Yeshua. Él dijo, sí. Si nos damos cuenta, Pedro no vaciló en ningún sentido, en ningún momento, de inmediato dijo sí. ¿Por qué? Porque era un impuesto que se estaba cumpliendo conforme al mandamiento. Dijo sí, y al entrar en casa, Yeshua le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Y aquí, esto que dice Yeshua es en el contexto del reino, no en el contexto de este momento que estaban viviendo aún, que todavía estaba en pie el templo de Jerusalén. Y como consecuencia tenía que cumplirse con ese mandamiento. Pero las palabras de Yeshua estaban hablando ya del contexto del reino. Fíjense, dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos y los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero le respondió, de los extraños. Yeshua le dijo, luego los hijos están exentos. ¿Te estás dando cuenta que ya está hablando del reino? Ya no está hablando de este templo terrenal. Dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, es una moneda de cierto valor. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Así es de que bueno, Yeshua cumplió con este mandamiento. Verso 13 ahí de Éxodo 30 dice, esto dará a todo aquel que se ha contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 ejeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda al Señor. Todo el que se ha contado de 20 años arriba da la ofrenda al Señor. A partir de los 20 años. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento todo varón estaba listo ya para ir a la guerra en un momento dado. Y como vemos, solo los varones a partir de los 20 años de edad podrían ser contados y salir al ejército. Las mujeres no tenían la obligación de pagar este impuesto.
para el tabernáculo, ni tampoco de ir al ejército. Verso 15. Y fíjense qué importante esto. Aquí nos damos cuenta de este impuesto que era algo muy, muy mínimo. Dice, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando tienen la ofrenda al Señor para hacer expiación por vuestras personas. ¿Te estás dando cuenta que está hablando de personas en lo individual? Y está hablando de expiación. Se trataba de una cantidad nada gravosa. Este mandamiento constituía un trato igualitario por parte de Dios, tanto para ricos como para pobres. O sea, no había excepción para no cumplir con este impuesto. Y verso 16, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, una vez más, el dinero de las expiaciones, y darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante del Señor para hacer expiación por vuestras personas. Y bueno, aquí como una aclaración en la medida de lo posible, es importante que no confundamos este concepto de las expiaciones, que en el hebreo es Hakipurim, y que significa cubrir, ¿sí?, con la expiación relativa que se relaciona con el día del perdón. Pero en ocasiones se confunden en este tema, pero hay que aprender a separar las palabras hebreas en su contexto correcto, porque los creyentes en Yeshua debemos ser conscientes de que Yom Kippur es el día en que se lleva una expiación. No son expiaciones, es una expiación para un pueblo, no en lo individual. Es el día en que el pueblo de Israel se une como si fuera uno y clama para recibir la expiación por el pecado del pueblo. En eso consiste la aflicción de tu alma, de clamar por esta expiación. Y esto, desde el punto de vista etimológico, sugiere una gran diferencia para los que creemos en Yeshua. Y nos consideramos, y si nos consideramos parte de Israel, pues bueno, en virtud de que en la cruz se llevó a cabo la expiación de expiaciones. Una expiación. Yom Kippur, recordamos eso precisamente. Así que en el día del perdón consideremos que celebramos Yom Kippur, no Yom HaKippurim. No, es un error. Es una... se los comparto para que cada quien lo medite, lo razone, lo consulte con el Señor, y al final de cuentas recordemos que es, si Yom Kippur ya entendiste que no tiene nada que ver como hoy en día el pueblo hermano judío lo celebra con una ausencia total del sacrificio de Jesucristo, tú y yo que creemos en Él, que creemos en esa cruz y lo que representa para nuestras vidas, tenemos que ser conscientes que se llevó a cabo una expiación por todo el pueblo. Solo como un comentario. Continuamos ahí en el versículo 17 de Éxodo 30. Habló más el Señor a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce. Una fuente de bronce. Bueno, dice, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, que lavarán con agua. Se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para el Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por el estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones.
Recordemos que en el capítulo anterior analizamos la consagración de los sacerdotes y uno de los rituales que realizó Moisés fue el lavado de los sacerdotes como un acto de consagración y santificación en preparación inicial para el servicio como un momento, en su momento Yeshua lo hizo con los apóstoles para el ministerio que ellos iniciarían. Fue solamente en una ocasión lo que hizo Moisés. Este mandamiento, este que estamos viendo aquí, relacionado con la pila de bronce, cumpliría un propósito distinto. Es decir, en el tiempo de los sacerdotes cumplía el objetivo de purificar ritualmente a los sacerdotes cada vez que entraban al lugar santo. Durante todo el tiempo de su servicio. Todo el tiempo. Lo que hoy podría representar la constante purificación espiritual que debemos tener todos los creyentes en Yeshua a través del servicio y cumplimiento de la ley del Señor. Una vez que tú te esfuerzas por cumplir sus mandamientos y de esta manera se reforma tu conducta, tu forma de ser, tu carácter, estás sirviéndole. ¿Por qué? Eso es lo que espera el Señor de ti y de mí. Y bueno, en ese sentido, no debemos considerar que alguien puede servir a Dios en un estado de impureza espiritual. Pues por supuesto que no es posible, por cuanto que el resultado de las obras de estas personas van a ser probadas. Y puede ser que tú y yo no lo veamos, no nos demos cuenta realmente. Muchas veces no conocemos a la gente, pero Dios sí. Y Él en su momento prueba las obras. Acompáñame por favor allá a Corintios, 1 Corintios, capítulo 3, de los versículos 11 al 15. Fíjense bien lo que el apóstol Pablo escribió en esta carta a los Corintios acerca de las obras. ¿Cómo es que Dios estaría probando las obras de absolutamente todos? Dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No, y cuando dice esto, Pablo está hablando de lo que representa el nombre de Yeshua. ¿Qué significa? ¿Qué representa? Toda su doctrina, toda su enseñanza, todo lo que él representa. Entonces, tú no puedes edificar sobre un fundamento ajeno. Tú no deberías, tú que dices creer en Jesucristo, no deberías edificar sobre un fundamento judío, por ejemplo, de la doctrina rabínica, que en su teología, en su ideología, en su doctrina, está ausente el Hijo de Dios, totalmente. Por eso Pablo lo dice de esta manera, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua, el Mesías. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, o sea, no importa qué tanto te esfuerces en tu ministerio, qué tanto hagas que por hacer algo excelente, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá entonces recompensa. Claro, porque no edificaste de forma ajena al fundamento que es Jesucristo. Verso 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Claro, finalmente, si es hijo, será salvo. Claro que sí, pero sufrirá las consecuencias. Por causa de cimentar en lo que no es el fundamento del Hijo de Dios. Cuando los creyentes consideran que sirven a Dios, pero sus motivaciones
en todo lo que hacen son erradas, son equivocadas, lo que hacen pudiera parecer una gran obra, algo muy bonito, algo muy atrayente. Hay gente que se esfuerza y eso se vale. El problema es cuando las motivaciones son distintas. Porque esta obra de apariencia hermosa o bonita ante las personas, para el Señor podría no tener el mismo valor. Porque por esa razón Yeshua le dijo a la mujer samaritana que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y estos dos atributos tienen que ver con un culto aceptable delante de Dios, el cual es marcado siempre por la pureza espiritual. De ahí la importancia de comprender en todo su contexto este capítulo. De la misma manera en que los sacerdotes debían lavarse las manos en aquel entonces, y también los pies, antes de entrar a servir a Dios en el lugar santo, así hoy nosotros debemos buscar ser limpios para estar a cuentas con el Señor. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo, primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Esto es cuando la gente adopta una actitud de considerarse a sí mismo que está muy bien delante de Dios, pero sin darse cuenta de que hay cosas que sabe perfectamente que debe de cambiar, pero no quiere. Está negado a cambiar esas cosas que sabe que tiene que cambiar. Se está engañando. Por eso dice Juan así. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y entonces sí limpiarnos de toda maldad. Es lo que necesitamos, es para nuestro bien. Y no necesitas hacerlo delante de los hombres, no te preocupes, delante del Eterno. Enciérrate en tu cuarto, cierra la puerta, póstrate y habla con Dios. Y confiésale lo que sabes que has hecho mal. Y entonces, ante este corazón humillado, contrito, el Señor va a responder esa oración. Por supuesto que sí, porque en ese momento tú estás despidiendo este incienso agradable. Y el Señor te va a ayudar. Así que la fórmula para que nosotros seamos purificados es confesarle al Señor nuestro pecado. No engañar, no omitirlo, no seguir como que nada pasó, nadie vio, nada pasó. Eso no te sirve a ti. Esto tiene que ver con algo, con un trato personal contigo. No tiene que ver con nadie más. No te cuesta nada. Y bueno, fíjense qué importante fue el material con que se hizo, porque para la fabricación de esta pila de bronce, las mujeres habían traído sus espejos de bronce. La palabra de Dios en un sentido figurado, la Biblia, la Escritura, en un sentido figurado, puede ser como estos espejos que reflejan la condición en que se encuentra cada persona. Cuando tú lees la Escritura, haz de cuenta que comienzas a recibir pedradas. Y de repente si no te agachas, te da. Pues mejor que no te agaches, que te dé, que penetre la espada hasta los tuétanos. Porque eso es lo que te va a sanar. Lo que nos sana de la Escritura es precisamente que tú puedas ver en la Escritura lo que está mal en ti. Si tú lees todo el tiempo la Escritura y todo el tiempo te estás pensando que estás súper justificado, de nada te sirve. El aspecto espiritual de la Biblia no surte efecto en una persona que se niega a aceptar la condición en que se encuentra. Este lavacro, esta pila donde se lavaban, que era de bronce, representaba eso. ¿Qué representa el bronce? El bronce también representa juicio. Por esa razón, como una analogía, también estaba representando en ese momento la Escritura, la ley de Dios. Que en el momento que te enteras que te encuentras en pecado, esta ley te mata.
Mata la parte que a ti no te debe servir, la parte de carnal, aquella parte que debes sacar de tu vida. La condición en que se encuentra cada persona no debe ser oculta para sí mismos, sino que con toda sinceridad deben cada quien reconocer ante Dios y ante su palabra la condición en la que se encuentra cada quien. Dios no aceptará tu adoración ni mi adoración hasta que esta adoración provenga de un corazón limpio y puro. Ni aceptará nuestro servicio, nada, absolutamente, a menos que surja de un corazón con motivaciones correctas. No importa que des un super mensaje hermoso y cautives a mucha gente. Tu oración, tu adoración, simple y sencillamente, no va a ser recibida por el Señor si tus motivaciones son incorrectas. Hay que tener mucho cuidado y mucho temor del Señor en ese sentido. Verso 22. Habló más el Señor diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás con ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Bueno, este es el aceite de la unción que llevaba todas estas especies, es preparado de forma muy, muy especial. Y por supuesto que constituía algo que no podía reproducirse de igual manera. No podría reproducirse este aceite de la santa unción. Verso 26. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre vuestra carne no será derramado. Fíjense, y está hablándole a los hijos de Israel el mandamiento. Una vez más, verso 31 dice: y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado. Es decir, sobre todo aquel que no fuera sacerdote. Dice: ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Aquí está la advertencia como mandamiento para abstenerse de llevar a cabo esto, que lo hemos comentado en algunas otras ocasiones como una práctica. Hoy muchos movimientos se lleva a cabo de el líder religioso de repente agarra aceite de olivo y se pone ahí a ungir a las personas. Y bueno, ustedes me dirán: bueno, pero es que no pues no es el mismo aceite, y obviamente no es en ese sentido. La pregunta es como que en qué sentido sería. Lo que se genera con eso es una confusión en las personas. Porque las personas, al leer este capítulo sin entender el contexto correcto y esta prohibición, están pensando entonces que realmente quien los ungió
ocupa el lugar de este sacerdote. Tu unción la lleva a cabo el Espíritu Santo. Hay que separar, por eso es importante la Torá. Es fundamental entender cómo didácticamente Dios nos enseña a través de todos estos rituales y cómo Jesucristo vino a poner en práctica toda la Torá ya en la vida común. En la vida común ya no hay sacrificios. En la vida común ya no debes andar ungiendo como que espiritualmente porque estás generando confusión en las ovejitas. Pero en cuanto a lo que dice, creo que es Santiago, cuando dice que unjan para orar, ese es otro contexto. Él lo hizo en otro sentido. En otro sentido. Santiago lo está hablando, diciendo Para totalmente. orar por los enfermos. Exactamente. Pero Porque habla de la unción en cuanto al nombramiento. la santa unción, dice. Y será cosa santísima, dijo Dios. Por eso son cosas distintas. Lo que tenemos que entender en el caso de Santiago es que el aceite de olivo, como muchas otras hierbas, etcétera, tiene propiedades medicinales, naturales, sanas. Así es de que hay que aprender a diferenciar esto y sobre todo, miren, hay que tener temor. Cuando Dios prohíbe algo, hay que tener mucho temor y eso te va a hacer que frenes un poquito acerca de lo que vas a hacer y mejor lo consideres y mejor ponte a meditarlo, razónalo, ponte a estudiar la escritura para que veas en qué contexto nosotros debemos comprender todos estos mandamientos y en qué contexto entonces Jesucristo vino a hacerlo y enseñarlo. ¿Ok? Este es el aceite que fue usado para consagrar a los sacerdotes. Este que se está hablando aquí es este que fue usado para consagrar a los sacerdotes. Y por eso dice, no será derramado sobre hombre. Aquí está la prohibición clarísima. Ni siquiera por simulación. Ok. Así es de que hoy en día el pueblo de Israel es ungido por el Espíritu Santo. Tienes que entender eso. Anhelar que el Señor te unja. Y Dios no va a ungir a cualquiera. Como Moisés no ungió a cualquiera. Porque en el mismo sentido en que Dios escogió al pueblo de Israel para hacer de él un reino de sacerdotes y gente santa, es el mismo sentido en que hoy entre todas las naciones del mundo Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad para ungirlos y tenerlos como gentes santas en un reino de sacerdotes. ¿Y cómo los unge? Por medio del Espíritu Santo. Esto es sobrenatural. En esto no tiene nada que ver el hombre. Ningún líder, ni mucho menos, en absoluto. Eres ungido por el Espíritu Santo y por medio de ese ungimiento entonces nosotros recibimos el don del entendimiento de su palabra, algo también maravilloso. Una vez que el Señor te unge a través de su Espíritu Santo, entonces comienza a darte esta capacidad para poder entender su palabra y recibe su revelación. En otras ocasiones hemos hablado del hecho de que solo es el Espíritu de Dios el que hoy unge a quien Él le place, pero no un líder religioso. Ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Primera de Juan, capítulo 2, del 20 al 27 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Aquí está diciendo Juan algo muy, muy, muy claro, muy categórico para evitarnos de cualquier interpretación equivocada. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña, como lo que acabamos de mencionar, porque una vez que
eres ungido por el Espíritu Santo, recibes la revelación de Dios y la capacidad para entender su palabra. Por eso Juan habla en ese sentido. No tienes necesidad de que nadie te enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Así es de que imagínense qué importante es comprender la profundidad de los conceptos. Por eso es hermosa la escritura. Porque, miren, no acabamos. No vamos a acabar de profundizar en la profundidad y en la hermosura de toda su palabra. Versículo 34 de Éxodo 30. Regresamos ahí, dice, dijo además el Señor a Moisés, toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso. Un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, fíjense, bien mezclado, puro y santo. Impresionante, impresionante. Bueno, dice la escritura que debía ser bien mezclado. El hecho de que se traían brasas, fíjense, cómo se encendía el incienso sobre ese altar del incienso. Se traían brasas encendidas del altar de los holocaustos para quemar el incienso en el interior y en el altar. ¿Y esto qué es lo que refleja? Traen fuego de un lugar, del altar, que era el lugar en donde se llevaban a cabo los sacrificios, las ofrendas de paz, etcétera. Todo esto que ya vimos en su momento. Pero de ahí traían fuego hacia acá. Y esto de alguna manera estaba representando simbólicamente una reconciliación que debe tener todo aquel que rinde culto a Dios. Porque ya estar ante el altar del incienso es eso, pretender estar frente al Eterno. Porque el incienso del altar estaba en el lugar santo y enseguida estaba el lugar santísimo. Levítico capítulo 16, por favor, otra vez ahí a capítulo 16, versículo 12 al 13. Dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante del Señor y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Señor y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio, ya en el lugar santísimo, que está sobre el testimonio para que no muera. Esto era en Yom Kippur. Versículo 36, de ahí de Éxodo 30. Y molerás parte de él en polvo fino, fíjate, bien molido, y lo pondrás delante del testimonio. Trata de pensar, ten en tu mente lo que está representando el incienso. Como lo vimos al principio, la alabanza, la adoración, las oraciones del Eterno, ante el Eterno. Molerás parte de él, de este incienso en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. El propósito principal para la construcción del tabernáculo es que haya un lugar de encuentro entre el Eterno y su pueblo. Eso ya lo vimos, ya lo entendimos. Y la raíz de la palabra que ha sido traducida aquí como mostraré, cuando dice, donde yo me mostraré a ti, ahí en el versículo 36, esta palabra mostraré es la palabra ya'ad en el hebreo, que significa fijar una cita. Así que, bueno, nosotros podríamos comprender que Dios entonces es como si fijara una cita con cada uno de nosotros. La pregunta es ¿dónde? Bueno, en el lugar que de acuerdo a los estudios que ya tuvimos anteriormente, ocupa el lugar santísimo en cada uno de nosotros. Esto es tu lugar más íntimo, tu corazón.
Hace un momento estábamos comentando el tema de la oración y la confesión delante de Dios. Cuando nosotros hacemos eso, desde el fondo de nuestro corazón nos sinceramos delante de Dios. Esta es nuestra cita. Ahí se cumple el mandamiento cuando dice, donde yo me mostraré a ti, y por eso será cosa santísima. Dice el texto que se debía moler en polvo, el polvo muy fino del incienso delante del testimonio de las Escrituras. En el Nuevo Testamento, este incienso se identifica o tiene el simbolismo del conocimiento de la palabra de Dios o del conocimiento de Dios a través de su palabra. Fíjense cómo el apóstol Pablo habla de este tema del incienso y lo expone como esto, el conocimiento que tú tienes. Ahora comienza a identificar en tu mente que dice la Escritura que tendrás que molerlo, bien molido. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 2, desde los versículos 14 al 17. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en el Mesías Yeshua, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Para que esto se cumpla en ti, tienes que conocerle. Tienes que conocerle, y la única forma de conocerle es su palabra. Verso 15. Voy a leer una vez más el 14. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en el Mesías Yeshua, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Por qué en ti y en todos nosotros? ¿Por qué dice en todos nosotros? Precisamente porque estás puesto para hacer luz a las naciones, a los gentiles. ¿Cómo? Pues a través del conocimiento. Si no conoces la Escritura, no puedes ser, no vas a hacer luz. Verso 15. Porque para Dios somos grato olor del Mesías en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran, falsifican la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en el Mesías. ¿Te das cuenta de lo que representa este incienso ya aterrizado en tu vida como el conocimiento de la palabra de Dios? Con el cual debes ser sincero, no falsificarlo, no tergiversar su palabra, bajo ningún contexto, ningún propósito. Esto significa, estas palabras del apóstol Pablo que expresa aquí, significa que para tener esta cita divina con el Señor debemos moler, desmenuzar la palabra del Señor y discernirla, porque la revelación de las Escrituras es lo que proporciona este encuentro divino con el Señor, que tanto anhelamos, tú y yo. Tienes que moler, desmenuzar, escudriñar las Escrituras. Verso 37. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para el Señor. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado de entre su pueblo. Así es de que, bueno, en el tabernáculo que estaban dos altares, ¿ok? De manera general. El altar del holocausto, ¿sí?, que estaba en los atrios, y el altar del incienso, que estaba en el lugar santo. Ambos altares representan en la vida del hombre y la mujer el proceso de consagración y santificación para servir a Dios. Es un proceso. ¿Por qué? Porque en la medida en que hemos comprendido que la cruz de Jesucristo nos dio la oportunidad de abrazar el pacto renovado por su sangre derramada en esa cruz, y por medio de él recibimos ese perdón, entonces sabemos que eso
representó para todos nosotros nuestro paso por ese altar del holocausto, por medio de él. Así, llegado el momento en que somos conscientes de la gran responsabilidad que adquirimos de servir en adoración y oración ante el altar del incienso, esto nos lleva a comprender que hay un sumo sacerdote que constituye el vínculo para que nuestras oraciones sean escuchadas y recibidas como olor grato en el trono de Dios. Porque es la justicia de Yeshua la que proporciona ese olor grato. Así es que la invitación es para que continuemos moliendo ese incienso divino, que como conocimiento de la palabra de Dios estamos recibiendo, y cada vez que meditemos en ello, entonces oremos al Padre, para que nuestras oraciones sean ya la consecuencia de la revelación de la palabra que nos regala el amado de nuestro corazón, Yeshua. ¿Sí? Bendito eres, Padre eterno. Te alabamos, Señor, por este estudio que hemos tenido. Gracias porque todas las cosas en tu tabernáculo, cosas santas, Señor, nos enseñan, Padre, en nuestra vida. Mi Dios, acepta nuestra vida con olor grato delante de ti, como una ofrenda de olor grato, Padre. Que nuestras oraciones suban ante tu trono, Padre eterno. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, mi Dios, y lo que te pedimos. Y te damos gracias, Señor, porque eres soberano en nuestras vidas, porque eres el Rey de la gloria, Señor. Tú que mereces toda honra, honor y poder, Señor, que eres digno de alabanza. Gracias te damos, Papito, por este tiempo que estamos delante de ti, en conocimiento, Padre, y en ofrenda agradable delante de ti. Que suba incienso, Padre eterno, hasta tu trono, llevando, Padre eterno, las peticiones de tu pueblo delante de ti. Gracias te damos, Padre, en esta hora te pedimos por todos los enfermos, Señor, porque tú traigas sanidad, porque tú traigas paz. Gracias te damos, Papito, por tu pueblo Israel. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.